Buenas noches, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, Dios le bendiga. Bueno, para los que no me conocen todavía, mi nombre es Fabio Rivas, y bueno, agradezco a Dios en primer lugar, y también por la posibilidad de tenerme en cuenta, y bueno, quiero saludarle a todos y que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine y que traiga sabiduría, revelación, interpretación de la palabra, y que Él nos guíe en todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, quiero compartir esta enseñanza que para mí, la verdad, al preparar fue de mucha bendición, y oraba para que también sea bendición, que estoy convencido que así va a ser para cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada palabra, cada enseñanza que hemos recibido de parte de Dios es una bendición tremenda. Amén. Y bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, la lección de hoy, tiene que ver con la administración de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, lo vamos a separar en dos partes. Podemos ver en la pantalla el plan de Dios y nuestras partes, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del plan de Dios observado desde de la eternidad, y el plan de Dios observado desde nuestro nacimiento, y el plan de Dios desde nuestro llamamiento. Y también lo vamos a ver en la segunda parte, buscando el plan de Dios, preparación para seguir el plan de Dios y viviendo de acuerdo al plan de Dios, ¿sí? Esa es la introducción. Ahora vamos a empezar con el primero, el plan de Dios observado desde la eternidad, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al segundo, ahí está. Entonces podemos observar, ¿sí?, desde el principio, el plan de Dios observado de la eternidad. Ya hemos visto al principio, las primeras clases, cuando estuvimos esta enseñanza preciosa, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Nos habla al principio. Dios es el dueño, era el dueño, y el hombre, sí, simplemente es su administrador. Sí, eso nos enseñaba en la primera clase. Pero también nos enseña en la clase que el hombre, ¿sí?, pero Dios creó al hombre, pero el hombre, ¿sí?, falló. El hombre desobedeció a Dios y pecó, ¿sí? Entonces, pero también sabemos que Dios tenía un plan perfecto, maravilloso, ¿sí?, para cada uno de nosotros, ¿sí? Dice que Dios creó a su imagen, ¿no es cierto?, y su semejanza. Pero fíjese, quiero que vayamos rapidito en este versículo, ¿sí?, Romanos 8:29, y vamos a ver cómo Dios ya tenía todo preparado de antemano, porque Dios nos conoce como si fuéramos sus hijos, ¿no? Su creación, fuimos hechura por Él, ¿no? Dios nos conoce perfectamente. Y Dios ya había planificado todo ante tiempo. Sabía que el hombre había un 100% que se podía llegar a equivocar. Y así lo fue, ¿sí? Entonces, en Romano, usted va a ver cómo la palabra se enseña. Dice que alguien, si tiene Romano 8:29, me quiere ayudar, así vamos participando. Amén, pastor. ¿Lo leemos? Romano 8:29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchísimas gracias. Ahí podemos ver que Dios ya tenía planificado todo antemano, de la eternidad. Dios dice que Él ya nos conoció desde antes de la creación y ya nos había predestinado, ¿sí?, con un plan, con un propósito, ¿sí?, para que nosotros seamos imagen de su Hijo, de Jesucristo, ¿sí? Y de esa manera Él nos llamó, Él nos justificó y se glorificó. Entonces nosotros ya fuimos creados antes de la creación, ya estaba pensado, estaba en el corazón del Señor, ¿sí? Y porque Él tenía un plan precioso, más allá que sabía que el hombre podría
equivocarse, él ya había pensado también en la solución de ese pecado, ¿sí? Dice, usted y yo somos parte de este plan. Él nos conoció y nos eligió antes de la creación, ¿sí? Y eso es precioso, saber que Dios ya nos tenía presente antes de la creación. Y eso es que es importante saber que ya estábamos en el plan de Dios, para este tiempo, ¿no? También dice, Dios, sí dice, Dios sea, para que Dios sea restaurado, ¿sí? Para que Dios pueda restaurar su propia imagen en el ser humano. Dios desea, ¿sí? Dios desea formar una gran familia con sus hijos y que sus hijos reinen con él en la eternidad. Ahí podemos ver, si usted lo anota, luego lo va a leer en Apocalipsis cuando habla, que todas las cosas que Dios creó, creó para su gloria, ¿sí? Y el plan y el propósito de Dios para que todo aquello que hemos creído en él, que lo hemos aceptado como Señor y Salvador, podemos reinar con él en la eternidad. Él tiene lugar preparado para cada uno de nosotros. Él hizo el universo y al ser humano para su gloria y para su alabanza. Toda la creación, hay uno de los salmos que dice, todo lo que respiran, alabe a Dios, ¿sí? Toda la creación, ¿sí? Está creada con un propósito. Todos alabamos al Señor, sean los animales, sean los seres humanos, hasta las plantas, ¿sí? Vemos que cómo se mueven con los vientos y seguramente Dios ve y recibe esa gloria, ¿no es cierto? Entonces, Él hizo al universo, al ser humano, para su gloria y para su alabanza. Ese fue el propósito. Nosotros fuimos llamados y fuimos creados para alabanza de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al siguiente plan de Dios, observado desde nuestro nacimiento. A ver. Ahí podemos ver el plan de Dios observado desde nuestro nacimiento. Entonces, no solamente Dios ya no tenía presente antes de la creación, sino también Dios ya nos había predestinado y ya nos había observado desde el vientre de nuestra madre, antes de nuestro nacimiento, ¿sí? Entonces podemos ver ahí, ¿sí? Ahí no se ve bien, pero lo voy a ir leyendo, ¿sí? Dice, tal vez muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿no es cierto? Algunas veces si la vida tenía un sentido, que esta vida no era necesario en este mundo, que para qué nacimos, para qué vinimos, no elegimos venir, creo que fuimos un error, que papá, mamá se equivocó, era mejor no hubiese nacido, ¿no es cierto? Que hubiera sido mejor no haber nacido, pero qué importante es saber que Dios ya no había no solamente predestinado ante la creación, sino también que Dios ya nos había escogido desde el vientre de nuestras madres. ¿Sí? Dice, pudimos haber pensado, pudimos haber creído, pudimos haber pensado tantas cosas, pero eso sucedió antes de conocer a Jesús, antes de conocer a nuestro Salvador. En aquel entonces, usted y yo desconocíamos el plan de Dios, el plan que Dios tenía para nuestras vidas. Pero a partir de ahí, ¿sí? Entendimos que Dios tenía un plan con nosotros y que Dios quería usarnos. Dios nos creó con un propósito, Dios quiere usarnos. Si estamos aquí hoy es porque nos estamos preparando, capacitando, nos estamos nutriendo la palabra, porque seguramente Dios, en un momento, seguramente algunos ya están sirviendo al Señor, seguramente están a cargo de una obra, y seguramente algunos se están preparando para, o capacitándonos para poder servir con mayor excelencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, podemos ver las actitudes, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas personas o algunos ejemplos, ¿sí? Que la Biblia nos habla de personas que se habían equivocado, de personas que ya habían sido llamados antes de la creación, desde su nacimiento, ¿no? Así que, por ejemplo, Dios tuvo un plan con Moisés, ¿sí? Todos conocemos la historia de Moisés, ¿no es cierto? Cuando nos habla en Hebreo 11:23, nos habla de que Moisés, ¿sí? Nació y había en un momento muy difícil cuando el rey había asignado, había un edicto que debía matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, ¿no? Pero la Biblia habla, ¿sí? Que por la fe de su madre,
lo guardó de la muerte. Dice que había un plan. Fíjense que la Biblia también habla, dice que la madre lo guardó 3 meses a este niño, a Moisés. Y también dice que no tuvo miedo de la ley, no tuvo miedo de lo que podía haber hecho el rey con su vida. Pero dice que ella lo vio diferente a Moisés, lo vio lindo, lo vio hermoso, lo vio con capacidad, lo vio algo especial. Por eso lo guardó 3 meses. Y vemos que Dios realmente tenía un plan con este niño desde su nacimiento, ¿sí? Y también podemos observar la vida de Jeremías, ¿sí? ¿Alguien quiere compartir conmigo Jeremías 1, 4, 5? Y vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿sí? Que Dios ya lo había llamado desde su nacimiento, porque Dios ya tenía un plan con esas personas. A lo Amén. mejor a lo principio no entendían, pero luego con el tiempo crecieron, maduraron y lograron entender que realmente Dios había permitido que ellos nacieran porque Dios quería hacer algo precioso con ellos, así como con cada uno de nosotros. ¿Alguien tiene Jeremías 1, 4, Amén, 5? pastor. Amén. Bueno, por Vino favor. pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por promesa a las naciones. Amén. Ahí podemos ver el plan de Dios observado de nuestro nacimiento, ¿sí? Así como vimos Moisés, vimos lo de Moisés y lo de Jeremías. Dice que Dios ya lo conoció desde el vientre de su madre. Dice, lo apartó, dice, y lo nombró profeta. Amén. O sea que también nosotros, ¿sí? Dios ya no había conocido desde el vientre de nuestras madres. Dios ya no había conocido, Dios ya no había escogido, Dios ya no había separado y no había nombrado, ¿sí? Para este tiempo, ¿sí? Hoy somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Hoy somos siervos y siervas de Dios porque Dios ya no había escogido. Tal vez antes de conocer a Dios pensábamos que no teníamos sentido en nuestras vidas. Creíamos que ¿para qué nacimos, no es cierto? ¿Para qué vine a este mundo? ¿O para qué me trajeron? Pero qué bueno es saber que cuando llegamos a los pies del Señor entendemos muchas cosas, que realmente no fue un accidente, sino que fue un plan de Dios y el plan de Dios es perfecto. Amén. Entonces podemos continuar también y ver como ejemplo Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista también, un hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre, ¿sí? En el libro de Lucas 1:13, ¿sí? 17, ¿sí? Ahora también, dice, al preparar, dice que este hombre vino, la historia cuenta que cuando María va y le visita a la madre de Juan, dice que cuando María se acerca, porque también María tenía en su vientre al Señor Jesús, ¿no? Dice que el vientre de la madre, creo que era Isabel, ¿no? Si alguien me corrige, dice que dentro de su vientre sintió que adentro hubo un Elizabeth, impacto. Elizabeth, perdón. Dice que dentro de su vientre ya sintió algo especial, algo precioso, algo como que se movía, y la palabra dice que fue revertido del poder del Espíritu Santo, este varón. Entonces que Dios ya lo había escogido, lo había preparado para que él llevara la palabra de arrepentimiento a toda la criatura, para que él preparara el camino del Señor. Y el trabajo de este siervo, de Juan el Bautista, fue que muchas personas vinieran a los pies del Señor arrepentidos, que muchos se acercaran a Dios, que muchos se arrepintieran y aceptaran a Jesús en su corazón. Y eso fue un trabajo precioso de parte de Dios, y Dios tenía un plan, hasta que llegó el tiempo de su partida y empezó a transitar, empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como conocemos la historia. Pero vemos también que Dios ya lo había escogido desde el vientre de su madre. Y también podemos ver a Abraham, ¿no es cierto? La historia de Abraham, estoy dando este ejemplo para que podamos entender que Dios ya nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Abraham, cuando lo escogió, lo llamó, le dijo que él saliera de su parentela, de su tierra, y le dijo, te haré grande, famoso, y te bendeciré para que seas de bendición para otros.
Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos cuesta entender el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces cuestionamos, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué tengo tantos problemas, tantas luchas, tantas dificultades? Y más adelante vamos a ver que eso es tan importante en la vida del siervo de Dios, porque esas luchas, esas batallas, hacen que nosotros nos forjemos, que nos preparemos, porque Dios tiene algo precioso para cada uno de nosotros. Pero es necesario esas luchas, digamos, ¿no? Dice, Dios no planeó un plan trágico para las personas. Acá quiero también que tengamos presente este mensaje. Dice que Dios no planeó un plan trágico para las personas. Él no quiere que nadie se pierda, dice la palabra, quiere que todos sean salvos. Lo que pasa es que algunas personas confunden el plan de Dios con lo que el hombre escoge para su vida. Muchas veces ustedes tal vez escucharán decir, pobre tipo, pobre persona, pobre mujer, ¿qué le pasó? ¿Le habrá sucedido algo en su vida? ¿O ese es su destino? ¿O nació para vivir así? Siempre escuchamos voces. Y no es que Dios preparó y trajo a esta persona para que sufriera y para que viviera una vida mala, sino que el hombre confunde muchas veces el plan de Dios, porque parece que el plan de Dios es perfecto. Dice que los planes de Dios son maravillosos, pero muchas veces el hombre confunde ese plan de Dios. Entonces, en lo personal, muchas veces creían que las cosas que me sucedían, las malas, o como las cosas que sucedían en el mundo, ¿no? Yo creo que también muchas veces es permitido por Dios, ¿no? Pero, y los accidentes, y yo creo que porque la maldad del corazón del hombre hace que surjan todas esas guerras, esas peleas y esas muertes que hoy lo vemos en todos lados. Pero el hombre escoge vivir así. El hombre escoge vivir así, ¿sí? Y muchas veces tenemos ejemplo en la Biblia cuando Dios nos da el libre albedrío, Dios nos habla siempre de toda forma, Dios se encarga del que mensaje de salvación llega a la vida. Y el hombre decide escoger los caminos. Tenemos muchos ejemplos, hay dos caminos que debemos escoger, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces creemos que es lo que nos tocó, es lo que tengo que padecer, es mi karma, tantas cosas decimos, pero qué bueno sería acercarse a Dios y empezar a conocer a Dios y conocer el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y eso cambiaría muchísimas cosas. Esto lo puedo hablar en lo personal, ¿sí? Yo creo que en mi caso personal, yo siempre dije, y creo que lo conté una vuelta, fui una persona que de chico crecí sin padre, o sea, yo nunca conocí a mi padre, pero y durante esa adolescencia, esa niñez, me pregunté muchas cosas y cuestioné muchas cosas a Dios. Estaba muy enojado con la vida, estaba enojado con mamá, con papá, con las autoridades, estaba enojado con todo, porque no entendía por qué yo estaba viviendo eso, por qué había padecido eso. Y después cuando conocí al Señor, ¿sí? Empecé a conocer la palabra de Dios, Dios empezó a ministrarme a través del Espíritu Santo y a hacerme entender que no era así, que Dios tenía un plan y un propósito, aunque yo hace 10 años atrás no entendía. Y hay cosas que hoy no entiendo, ¿sí? Que seguramente lo voy a entender más adelante. Pero Dios fue tratando conmigo, fue preparando mi corazón, fue preparando muchas cosas, el Espíritu Santo me fue amoldando, digamos, y después Dios me dio la oportunidad y la gracia de poder, de conocer a mi papá después de grande. Después de 37 años yo tuve un encuentro con mi papá. Era una carga, una mochila que yo llevaba pesando muchísimo tiempo, algo que me irritaba, algo que cualquier cosita me sacaba, pero Dios me dio la oportunidad y Dios me dio esa fuerza, Dios sonó mi corazón para que yo pueda encontrarme con ese hombre que es mi padre y nada, verlo, tocarlo, como que Dios se llevó esa carga, ese enojo, y yo creo que a partir de ahí fue otro tiempo, otro proceso. Hubo un antes y un después en mi vida, hablando en el crecimiento espiritual, ¿no? Pero no me voy a tener ahí porque es algo un poquito muy largo, pero quiero decirle que yo por mucho tiempo no entendía, pero hoy entiendo a través de la palabra que Dios ya me había escogido,
que Dios ya te había escogido y que Dios tiene un plan para tu vida y Dios tiene un plan para mi vida. Así que tenemos que disfrutar de eso. Amén. Y continuamos con el siguiente. Dice, el plan de Dios observado desde nuestro llamamiento. Amén. Ya habíamos visto de antes de la creación de la eternidad, vemos de nuestro nacimiento, y ahora vamos a ver el plan de Dios observado desde nuestro llamamiento. Amén. Entonces, hay un proceso de tiempo donde nosotros nacemos, nos desarrollamos, crecemos, no conocemos a Dios. En mi caso no conocía a Dios, vivía una vida secular, una vida muy desordenada, hasta que llegó el Señor a mi vida. Creo que ahí hubo un llamamiento, ¿sí? Me dijo, bueno, Fabio, hasta acá te permití, esto te dejé que experimente, pero a partir de hoy, aquí ya empezamos a caminar juntos, ¿sí? Entonces vamos a ver el plan de Dios observado desde nuestro llamamiento, ¿sí? Dice, el plan de Dios, ¿sí?, para nuestras vidas comienza cuando respondemos a su llamado y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice, es ahí cuando Dios comienza a restaurar su imagen en nosotros. ¿Alguien quiere ayudarme con Colosenses 3:10? Amén, pastor. Por favor. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de aquel que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Muchas gracias, hermano. Ese fue el propósito de Dios. Nosotros no teníamos, solamente estábamos, fuimos creados por Dios, ¿sí? Dios nos escogió del vientre de nuestra madre, pero ahora llega un momento cuando Dios nos llama y nos empieza a restaurar, empieza a sanar, empieza a fortalecernos, empieza a darnos sabiduría divina, y a través de la palabra de Dios empieza a regenerar cosas nuevas en nuestras vidas. Y la palabra dice que las cosas viejas pasaron, a partir de ahí, ¿sí?, son todas hechas nuevas. Amén. Entonces, ese es el propósito de Dios, cuando comienza a restaurar su imagen en nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros todos los días podamos parecernos cada vez más al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios, a Jesucristo. Él es la imagen, es nuestra imagen, es el Maestro y el Señor en el cual nosotros debemos reflejarnos. Él es el Maestro, Él es el hermano mayor que nosotros tenemos que tomarlo como ejemplo y seguir su pisada, ¿no? Entonces, también cuando Dios, dice, nos muestra por qué Él nos trajo en este mundo, ¿sí? Entonces, yo creo que si yo le pregunto a usted, hermano y hermana, si su vida es igual hace un año atrás, 3, 4, 5, 10 años atrás, ¿usted me diría que su vida sigue siendo igual o no? ¿Su vida sigue siendo igual o no? No, ¿no es cierto? Nosotros todos los días, aunque no nos damos cuenta, el Espíritu Santo de Dios está regenerándonos, está sanando, fortaleciendo, derramando su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, y cuando nos estamos dando cuenta somos cada vez más parecidos a Jesucristo, y ese es el plan. A través de nosotros, cuando seamos sanados, que podamos ir regenerándonos y siendo a la imagen de Cristo. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos también. Dice, Dios llamó a Abraham, ¿sí? Si podemos, ahí tenemos Génesis 12:1, que quiero solamente nombrar algunos ejemplos para que podamos entender. Dice, Dios llamó a Abraham para que sea el fundador, ¿sí?, el fundador del pueblo escogido. Dios llamó a un varón común, simple, pero hay algo importante de este varón. Dice que la palabra dice que él creyó y obedeció. Qué importante es no solamente creer la palabra de Dios, y sino también obedecer la palabra de Dios, porque cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ahí hay algo que empieza a regenerar nuestras vidas. ¿Amén? Empezamos a cambiar, empezamos a renunciar, empezamos a despojarnos las cosas de este mundo, ¿no? Y poder aferrarnos cada vez más a Dios. Y eso es lo que nos llaman
cristiano, ¿no es cierto? Nosotros, cualquier hija de Dios o hijo de Dios, cuando va caminando, se ve de lejos que es diferente. Seguramente te dicen, este es evangélico, este es cristiano, este está con Dios, porque la imagen, ¿sí?, se refleja en nosotros, el amor de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ya hay algo diferente en nosotros. Y eso es lo que la gente ve, y eso es lo que la gente necesita ver en este tiempo. La imagen de Dios, la imagen de Cristo, la imagen del Hijo reflejado en nosotros, para que ellos puedan conocer a Dios. Entonces vemos que este hombre, Abraham, fue escogido por Dios para que él pudiera fundar ese pueblo, esa nación con él. Amén. Hizo una gran nación con este varón. Y también podemos ver a Moisés, ¿sí? Escogió a Moisés para que fuera el libertador de su pueblo. Entonces vemos hombres y mujeres, hablamos del ejemplo de Moisés. Fíjese que pasaron muchísimos años de que su madre lo escondió, lo guardó 3 meses, porque entendía que tenía un plan con ese niño. Y pasaron muchos años y ese hombre, ¿sí?, estuvo 40 años, ¿sí?, en Egipto, y después luego 40 años en el desierto, y después cuando lo libertó al pueblo estuvo 40 años más transitando ese desierto, ¿no?, llevándolo a esa tierra prometida que Dios le había dado a ellos. Pero pasaron muchos tiempos, ¿sí? Entonces, también podemos ver, Dios llamó a Abraham, Dios lo llamó a Isaías, para que fuera profeta. ¿Cómo vemos el llamado de cada uno de ellos? Y si en algunos se habla y se sabe poco de su vida pasada, ¿no? En otros sí se sabe cuando nació, en su momento de crecimiento y de proceso, ¿no? Pero acá vemos a Isaías, ¿sí?, que Dios lo escogió para que fuese su profeta. También fue un varón que fue predestinado por Dios. Y acá también vemos otro ejemplo, Saulo, para que fuese el apóstol, ¿sí?, para que fuese su siervo, aquel hombre que no solamente fue famoso, fue escritor, fue un hombre extraordinario, ¿no? Pero hubo un proceso. Dios ya tenía un plan con él, Dios lo escogió, Dios lo preparó, y luego tuvo un llamamiento a este varón. Y todos conocemos la historia de él, cómo tuvo ese encuentro con Dios, cuando Dios los llamó a este varón, ¿no? Pero, y acá también quiero mostrarle algo fantástico, por decirlo así. Dijimos que también el sufrimiento es una parte importante del plan de Dios. Muchas veces he escuchado que personas que te dicen que el cristiano no se puede enfermar. El cristiano se puede enfermar, ¿cierto? El cristiano no puede estar mal. El cristiano no puede tener lucha, porque el cristiano está con Dios. Y yo en la Biblia veo hombres y mujeres, mayormente los hombres que estuvieron enfermos, que tuvieron aflicciones, que tuvieron sufrimiento, y está lleno la palabra, ¿no? La Biblia, la Escritura, de que nos habla, y son ejemplos y son motivaciones para nosotros, ¿no? Entonces, fíjense un ejemplo que podemos ver en el libro de Génesis 37, la historia de José. Todos conocen la historia de José. Cuando Dios lo llamó siendo un niño, un joven, Dios lo llamó, se reveló en un sueño de lo que él tenía para este joven, y solamente él expresó lo que sentía en su corazón, expresó lo que Dios había puesto en su corazón. Y a partir de ahí empezó todo, ¿sí? Empezó los celos de sus hermanos, lo subestimó su padre, y luego vimos que era tanto el celo y la maldad de los hermanos que se burlaban de él, de José estoy hablando. No solamente se burlaron, lo vendieron, lo tiraron en un foso, lo vendieron como esclavo, y después vemos lo que pasó él ya estando en Egipto, ¿no? Lo que había padecido este hombre. Pero fue necesario, porque después también Dios no solamente lo llevó a ese nivel, sino que Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba forjando. Y quiero decirle que
es justamente, los sufrimientos es parte del plan de Dios. Y tenemos que entender también que lo bueno y lo malo, también así como decía Job, que solamente los buenos vamos a tomar y lo malo también proviene de Dios. Entonces tenemos que saber cómo recibir esas cosas. Entonces, también podemos ver la vida de Pablo, ¿sí? Y esto quiero leerlo. Si alguien me acompaña, en 2 de Corintios 11, 23. Segunda de Corintios 11, 23, vamos a leerlo hasta el 28, 23 al 28. Vamos a ver lo que padeció este varón y lo que lo resumen en ese versículo, todo el sufrimiento que padeció, ¿sí? Si alguien me acompaña. Amén, pastor, ¿lo leo? Sí, dale. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, habló. Como si estuviera loco, habló. Yo más, en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hasta el 28, ¿no? Sí, está bien. Ahí podemos observar, ¿sí? No, hasta el 28 era. Sí, está bien, hasta el 28. Bien. En trabajo y Gracias. fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Ve todo lo que ha padecido este varón, ¿sí? Solamente por llevar adelante ese llamado, ese propósito que Dios tenía para él. Entonces, y menciona grandes cosas, habla de los azotes, de la apedreada, náufrago, hambre, frío, cárceles, desprecios por sus familiares, por sus propios pueblos, tantas cosas, pero él lo hacía por amor a Cristo, porque él en muchos pasajes, él expresa, él habla que dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo hoy lo vivo para Él. Entonces, Él estaba expuesto a todas esas cosas, ¿sí? Y fue llamado para eso y entendía que había un plan, que había un propósito de parte de Dios con su vida y que Él tenía una preocupación por las iglesias, que tenía una preocupación por los hermanos. Él tenía una carga terrible porque Él sabía que Él tenía que llevar a lo que mayor cantidad podía llegar el Evangelio de Jesucristo. Hablar que había un Dios vivo, había un Jesús que había caminado, que había muerto y que el tercer día había resucitado. Y que esa era la fe. Y que todo aquel que creyera en su corazón y confesara con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, sería salvo. Y eso lo llevó a él a padecer todo estos sufrimientos. Y que muchas veces a nosotros, no sé si podemos numerarnos con lo que pasó a este hombre, ¿no? Este siervo de Dios, Pablo, ¿no? Y estos dos hombres, ambos hombres eran grandes siervos de Dios, amaban a Dios, ¿amén? Pero sus vidas fueron, ¿sí? Marcados por el sufrimiento. Y podemos ver también lo mismo en el mismo Jesucristo, ¿no? Dice que es varón de dolores, experimentado en quebrantamiento, dice Isaías 53, 3, ¿no? Pero esos sufrimientos y esos padecimientos que ambos pasaron, ¿sí? Aún nosotros tenemos padecimientos, luchas y tantas cosas que afrontamos diariamente, ¿no? Pero dice que todas esas cosas, ¿sí? Por esas cosas, mejor dicho, aprendió la obediencia. ¿Sí? Dice, aprendió la obediencia
por medio del sufrimiento. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Es tremendo. Y muchas veces, ¿a cuánto de nosotros, no es cierto? Apenas hablan mal, ¿no es cierto? Opinan mal de nosotros, no nos saludan, no nos miran, y muchas veces nos enojamos, nos peleamos, nos distanciamos, nos vamos, evitamos, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que es parte del crecimiento, es parte del plan de Dios, y eso nos fortalece, eso nos forja, y a Pablo y a estos hombres más le impulsaba a llevar el evangelio, más le motivaba, ¿sí? Porque sabía que había un plan y había un propósito de parte de Dios. Así que dice Jesús, ¿sí? Que también experimentó, y todos conocemos la historia de Jesús. Dice la palabra que él fue varón de dolores, experimentó, ¿sí? El sufrimiento, pero eso, ¿sí? Lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz, pero también, así como fue humillado, dice que el Padre lo exaltó, ¿sí? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Él y todo lo que está en los cielos, en la tierra, todo alaban a su nombre. Amén. Y eso es precioso. Y tenemos que tener en cuenta que el sufrimiento también es parte importante de la vida de un cristiano, de la vida de un hijo de Dios. Y cuando pasamos situaciones, ¿sí? Tenemos que entender que Dios algo quiere enseñarnos, Dios quiere mostrarnos algo, pero debemos ser obedientes y debemos pasar y llegar a un crecimiento aún mayor. Amén. Ahora vamos a pasar, ¿sí? Al principio habíamos hablado, ¿sí? Del plan de Dios. Desde la eternidad habíamos hablado del llamamiento, perdón, del nacimiento y del llamamiento, ¿sí? Ahora vamos a pasar a hablar, dice, nuestra parte. ¿Sí? Nuestra parte dice que es buscar el plan de Dios. Amén. Buscar el plan de Dios. Dice, Dios tiene un plan para su vida y es muy importante que usted lo descubra. Vamos a ver de qué manera se puede hacer esto. Amén. Primero, dice que debemos examinarnos, ¿sí? A nosotros mismos. Quizás piensa que Dios no tiene algo importante para su vida porque le ha fallado a Dios. Dios tiene un plan para quienes le han fallado. Por ejemplo, muchas veces todos fallamos. Muévame la cabeza si usted ha fallado alguna vez. ¿Sí? 1 y 2 y 3 y 4, ¿no es cierto? Tantas veces. Fuimos infieles y Dios permanece siendo fiel. Es importante entender esto, porque muchas veces vienen voces o nos sentimos tan mal porque hemos fallado tantas veces al Señor y hemos fracasado tantas veces. ¿Sí? Y yo quiero que vayamos a un ejemplo. Acá anoté varios ejemplos para que podamos entender que si Dios tiene un plan con tu vida, si Dios ya te predestinó, Dios ya te hizo que naciera, es porque Dios te conoce, que vas a fallar, que vas a fracasar, que lo vas a negar, que te vas a ir, que vas a volver, que te vas a enojar. Dios te conoce. Pero el plan de Dios es transformarte. El plan de Dios a que vos y yo todos los días podamos parecernos a la imagen de Jesucristo. Amén. Entonces, acá le decía que Dios tiene un plan para quienes ha dado muchas veces como yo, como vos, o como Jacob, por ejemplo. Vamos a ver la historia de Jacob. Sí, por ejemplo, Jacob, todo con esa historia de este hombre que engañó a su padre ya casi ciego, ¿no? Que le había engañado. Se quedó con algo que no era suyo, que no le pertenecía. Él falló, él se equivocó y tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias, muchas consecuencias. Pero llegó un momento que Dios lo llamó, Dios lo restauró, Dios lo perdonó, y fue un hombre, ¿sí? Tremendo, un nombre muy importante en la Biblia, Jacob, ¿sí? El padre de todos los patriarcas, ¿no? Entonces, también podemos ver la historia de Moisés, ¿sí? Todos conocemos la historia de Moisés también cuando éste mató a un hombre. Al matar a un hombre dice que él sintió tan mal, ¿sí? Porque
se le fue de la mano, por decirlo así, ¿no? Y huyó. Huyó al desierto, se fue. Y sintió que Dios y que lo iban a matar por lo que habían hecho. Se fue y falló. Y lo mismo David. David también es un varón de Dios, un siervo de Dios. Es más, la Biblia habla de Jacob, ¿sí? Y habla de Moisés, y habla de David, como que David es ese hombre conforme a su corazón, y que Moisés es el más manso de todos. Amén. Y David, por ejemplo, cayó en adulterio. Él falló a Dios. Él cometió pecado, derramó sangre. Pero vemos los salmos, vemos la Biblia, vemos la historia de David, ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios lo llamó y Dios lo predestinó para algo. Dios conocía lo que ya había a pasar, porque Dios ya lo predestinó antes de la creación. Pero también decíamos al principio romano que Él nos escogió, nos predestinó y también nos perdonó y nos justificó. Él nos justificó por medio de Jesucristo. Él es nuestra justicia. Y podemos también, Pedro, un hombre también que en un momento se para delante del Señor y dice: Señor, si todos te fallan, si todos te dejan, yo no te voy a fallar. Yo no te voy a dejar solo, y si es necesario, Señor, voy a la vida y voy a la cárcel por ti. ¿Y saben qué? Jesús lo separa y lo mira y le dice: Pedro, lo que está diciendo no entendés, le dice. Es más, te voy a decir que antes de que cante el gallo 3 veces, vos me vas a negar. Y así fue. Antes de cantar al gallo, él lo negó 3 veces al Señor. Él falló, y cuando falló, dice la palabra que él se sintió tan mal, dice que lloró amargamente por lo que había hecho. Y luego se arrepintió por lo que había hecho. Pero Dios lo restauró, Dios lo sanó. Eso es precioso. Así que si usted siente que ha fallado a Dios, que le ha negado a Dios y que ha hecho tantas cosas, quiero decirle que Dios también puede restaurarlo. Quiero decirle que Dios también, Dios lo escogió, Dios lo va a predestinar, Dios tiene algo precioso, pero es parte del plan de Dios. Dios nos permite experimentar cosas para que nosotros podamos tomar decisiones, decir: esto ya no quiero más para mi vida, y jugarnos completamente por el Señor. Y vemos estos hombres, hay muchos ejemplos de hombres que han fallado a Dios, pero luego, ¿sí? Luego se entregaron completamente a Dios, buscaron el plan de Dios, buscaron el propósito de Dios y se jugaron por la causa, dieron la vida por el Señor. Es tremendo. Así que ahí podemos ver, primer punto, debemos examinar nosotros mismos. ¿Sí? Muchas veces nos sentimos tan mal porque fallamos, que no somos dignos de servir a Dios, ya no somos dignos de tocar sus cosas porque es muy santa, no somos dignos. O a veces nos hacen sentir que no somos dignos de hacerlo, o de pertenecer en un lugar. Entonces, Dios también, así como restauró a estos hombres, Dios también te puede restaurar a vos. Si vos fallaste, Dios te va a restaurar. Dios es experto en restaurar vasijas rotas, ¿sí? Así como es alfarero, ¿sí? En la rueda, cuando empieza a moldear este vaso de barro, esta vasija, y Él lo empieza a transformar y a hacer algo precioso. Amén. Y también podemos ver el punto 2, ¿sí? Dice: renuncie a su propio plan, ¿sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, hablamos de nuestra parte, ¿no? Entonces, debemos primeramente examinar nosotros mismos, y el segundo dice renunciar a su propio plan, ¿sí? ¿Saben que usted, antes de convertirse o antes de llegar al Señor, se consideraba dueño de su vida? Al menos yo lo pensaba así. Yo decía: es mi vida y yo decido qué hacer con mi vida. Yo decido dónde voy, qué como, yo decido, porque yo soy dueño. Nadie es dueño de mi propia vida, solamente yo. Y qué raro que estaba. Pero esto era antes de conocer al Señor. Amén. Esto era antes de reconocer al Señor. Dice: luego empezamos a hacerlo, a hacer lo que Dios quería, a hacer la voluntad de Dios a su forma. Y nos muestra, y no a nuestra forma. Dice, fíjense también aquí un ejemplo que Moisés. Dijimos que Moisés tenía un plan con él, que Dios le había predestinado, ¿no? Pero fíjense que Moisés creyó que la forma de librar al pueblo era
por medio de la violencia, ¿sí? Por medio de la violencia. ¿Y saben lo que pasó con este hombre? Después que él cometió este error, que ya lo habíamos anunciado anteriormente, dice que él huyó al desierto. Y después de ahí dice que Dios lo llevó, 40 años le llevó. Dios lo trató a este hombre. Y le dijo, no es la forma. Y saben que muchas veces creemos que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, pero muchas veces lo hacemos a nuestra forma. Moisés creía que la forma de libertar al pueblo era por medio de la violencia, ¿sí? Y no. Hay una forma que, la única forma que hemos aprendido es el amor. Amén. El amor de Dios es la que rompe todas cadenas, toda atadura. No hay corazón duro que se pueda resistir al amor de Cristo. Y también vemos, por ejemplo, Saulo. Creyó que defendía la causa de Dios. Él pensó que era un hombre recto, de hecho lo era, pero estaba equivocado. No era la forma, ¿sí? No era la forma de actuar, no era la forma de dirigirse. Dice que Saulo creyó que defendía la causa de Dios, persiguiendo a los creyentes. ¿Sí? Persiguiendo a los creyentes. No sé si por acá también hay algunas personas que son muy religiosas, muy estructuradas, que persiguen a los creyentes porque se equivocan, porque erran, crean que está haciendo la voluntad de Dios y juzgan, critican y hacen muchas cosas, ¿sí? Entonces, este hombre se equivocó también, ¿sí? Y podemos seguir el punto siguiente, ¿sí? Se reconozca el señorío de Cristo. Acá hay algo importante. Si ya no examinamos, ¿sí? Si ya no examinamos, renunciamos a nuestro propio plan, ahora debemos reconocer el señorío de Cristo. Mientras que Cristo no sea tu Señor, mientras que Él no reine en tu corazón, muchas veces vas a seguir queriendo hacer tu propio plan, llevando adelante tu propio plan. Cuando realmente nosotros reconocemos el señorío de Cristo, a partir de ahí nosotros renunciamos a todos nuestros planes. Ahí empezamos a aceptar, ¿sí?, las condiciones del Señor. Dice que Pablo, mientras Saulo permanecía en tierra, él respondió, Señor, a la voz que le hablaba. Fíjense que Pablo durante mucho tiempo perseguía a la iglesia, ¿sí? Muchas veces, pero llegó un momento cuando Dios lo llamó. Dios lo llamó de esa manera, porque era la única forma que este hombre tan audaz, digamos, ¿no? Dice que él respondió a la voz del Señor. Y dice, Señor, a la voz, él reconoció. Dice, usted no podía conocer el plan de Dios, ¿sí?, si no reconoce el señorío de Cristo y se entrega. Muchas veces es tan difícil, solamente creo que nos lleva los años y el crecimiento, la madurez en el camino, ¿no? Poder rendirnos completamente al Señor y reconocer que Él es nuestro Señor. Porque muchas veces creemos que no solamente somos dueños de nuestra propia vida, sino que también somos señores, somos reyes, somos importantes. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida y reconocemos que Él es el Señor, Él es nuestro dueño. Y como hablamos en las clases anteriores, o hemos aprendido, que nosotros solamente somos administradores. Él es nuestro Señor, nuestro dueño, Él es creador de todas las cosas. ¿Sí? Él ya predestinó todo antemano y nosotros solamente, nuestra tarea es hacer lo que nos pide, nada más, obedecer su voluntad. Dice, y Pablo dice, y preguntarle al Señor. Pablo le dijo, ¿qué debo hacer? Qué pregunta tan importante, ¿no? ¿Cuánto nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué querés que haga? ¿Sí? Muchas veces le decimos, Señor, hace esto, hace aquello, te pido esto, te pido aquello. ¿Cuánto de nosotros muchas veces decimos, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué puedo hacer? Heme aquí, Señor, y yo lo haré. Son pocos, ¿no?, que se escuchan muchas veces. Cuando menos nos pidan, cuando menos nos exijan, tal vez creemos que es mucho mejor. Pero qué importante es preguntarle, Señor,
¿Qué debo hacer? Y muchas veces no lo preguntamos porque si le preguntamos al Señor, ¿qué debo hacer? O le decimos, Señor, ¿qué ve de malo en mí? Seguramente el Señor se va a sentar y te va a decir, mira, hay muchas cosas malas en vos, hay muchas cosas que hay que cambiar, hay muchas cosas que renunciar, hay muchas cosas que despojarse, hay que cambiar tu forma de pensar, hay que cambiar tu forma de hablar, hay que cambiar tu carácter, hay que cambiar tu corazón, hay que cambiar muchas cosas. Al menos a mí, yo le hablo en lo personal de esto, ¿sí? Muchas veces así Dios me había hablado. Entonces, y podemos ver también, este pasaje se encuentra en el libro de los Hechos, ¿sí? Dice que, ¿qué debo hacer? Saulo le preguntó, ¿qué haré, Señor? Y cuando él le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? El Señor le dice, levántate y yo te voy a mostrar qué es lo que vas a hacer, ¿sí? Y Jesús después se encargó de mostrar lo que iba a hacer, ¿sí? Dice, lo puedo hacer en oración para que dice, lo puedes hacer en oración para que le muestre el plan que tiene para su vida. Es una manera para decir, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y yo le puedo asegurar, si no tomamos un tiempo, perdón, en oración y le pedimos al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué está mal en mí? Ayúdame, Señor. Yo quiero aceptarte, yo te acepto como mi Señor y quiero empezar a caminar conforme a tu plan. Y yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo de Dios te va a mostrar lo que tenés que hacer o lo que no tenés que hacer. Amén. Entonces, continuamos, ¿sí? Más adelante. Vamos a ver el punto 4, acá también vemos alguna forma de nuestra parte. Dice, esté preparado para aceptar el plan de Dios. Porque muchas veces podemos decir, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué te gustaría que haga? Señor, estoy dispuesto a hacer lo que me pida. ¿Sí? Entonces, esté preparado para aceptar el plan de Dios. Porque muchas veces nos podemos encontrar que venimos como por ejemplo, como este joven rico, ¿no? Que vino pero con todas las ganas, la fuerza, el ánimo de decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para entrar? Y el Señor le da unas condiciones y este varón le dice, todo eso lo he hecho de muy pequeño, lo he guardado siempre. Y luego el Señor le dice, perfecto, pero te falta una cosa. Te falta una cosa, ve y vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y saben que todos conocemos esta historia, que este joven dice que se dio la vuelta y se fue triste, así se fue, ¿no? Se fue triste. Entonces, qué importante es entender el plan de Dios. Y tenemos que estar preparados porque si vos le decís al Señor qué debo hacer o qué querés que haga, ¿sí? También tenés que estar preparado para aceptar el plan de Dios. Mientras orás, ¿sí? Esté preparado para aceptar lo que Dios desea para tu vida. Dice, somos todos diferentes. Acá podemos también debatir algo. Somos todos diferentes. Fuimos creados todos diferentes por Dios. ¿Es así o no? ¿Sí? ¿Somos así, todos somos diferentes? ¿Sí? Entonces, yo soy morocho, ¿sí? Soy alto, ahora estoy un poquito más flaco, pero somos diferentes, ¿sí? Entonces, pero cada uno fue predestinado, fue llamado para un llamado específico. Por ejemplo, algunos serán pastores, algunos serán evangelistas, obreros, empleados, ¿sí? Algunos serán profesionales, algunos serán muy famosos, digamos, pero somos todos diferentes. Y en el lugar donde Dios nos pone, Dios nos va a usar. Y eso es importante saber que Dios nos va a usar en el lugar donde estemos. ¿Sí? Entonces, qué importante es estar preparado para escuchar, porque muchas veces, si el Señor te pide, hace esto, y algo que vos no querés, algo que vos no sentís, ¿cómo lo encaramos? ¿Cómo le decimos al Señor, no, yo quiero, pero esto no quiero? Mejor si me das esto, para mí es mucho más fácil. Yo creo que, ¿cuántos de ustedes son pastores? Acá hay algunos pastores, ¿no? Uno,
2, 2. Nosotros no hemos pedido eso, ¿no? No sé usted. No, Ser pastor, yo no. Pero hay muchos líderes ¿no? también, Y líder. de hogares. Miren que los líderes, aquellos que son líderes, quiero decirle algo que ese es un paso, es un escalón más, donde nos lleva a mayor responsabilidad, que luego seguro muchos serán pastores, serán evangelistas, serán maestros, serán profetas, pero Dios lo está preparando. El liderazgo es un proceso, un tiempo de preparación para aquello que lo que Dios tiene. Dice también escuchar la voz de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Amén. Dice, una vez que le ha pedido a Dios que le revele el plan para su vida, ahora necesita la respuesta de Dios. Dios lo puede hacer de diferente manera. ¿Saben qué importante es esperar la respuesta de Dios? Porque hay personas que le cuesta esperar el tiempo y la respuesta de Dios. O busca una respuesta que le caiga bien, ¿no es cierto? Busca. Entonces muchas veces dijo, no, yo siento que porque el hermanito de la iglesia me dijo, vos vas a ser profeta, vos vas a ser maestro, y él se manda. Pero Dios nunca le dijo, nunca lo respondió, nunca Dios lo confirmó lo que iba a hacer. Entonces se va y no era la voluntad de Dios. No supo esperar el tiempo de Dios. No supo esperar el plan y la respuesta de Dios, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que Dios, si vos pedís en oración a Dios una respuesta, estoy convencido que Dios te va a dar la respuesta. ¿Cuánto creen que Dios responde a los pedidos? ¿No es cierto? Dios responde. Y qué importante es saber esperar la respuesta de Dios y el tiempo de Dios. Amén. Dice, por ejemplo, Dios nos habla de muchas formas. Nos habla audible. Vemos en la historia, al principio dice que el hombre se paseaba en el huerto y hablaba, ¿no es cierto?, con Dios todos los días, toda la mañana se paseaban y hablaban. Y hemos visto y hemos escuchado testimonio en la actualidad que hay personas que me dicen, ¿sabés que yo escuché la voz de Dios? Dios me habló. Y yo le digo, qué bueno, la verdad que gloria a Dios. A mí, yo todavía no tuve ese privilegio de que escuchar la voz de Dios audible, pero sí Dios habla de muchas formas. Y yo le decía, Dios me habla, sí, pero de otra forma. Y una de las formas también, dijimos que es con voz audible, ¿sí? Y también Dios nos habla a través de ángeles, ¿sí? Vemos la historia en la Biblia que Dios en muchos casos envió sus ángeles, ¿sí? En el caso que más conocemos es María y José, ¿no es cierto? Cuando se presenta el ángel a María y le da el aviso del Señor que ella va a concebir a un hijo que lo va a llamar Jesús, y que José como que se irritó y como quiso dejarla, y se le apareció el ángel y dijo, no la dejes porque María va a concebir un hijo, ¿sí? Y se llama Jesús, y el ángel le habló. Entonces cuando él planeaba dejarla irse, el ángel le habló y él pudo entender el plan de Dios y se quedó con María y la cuidó y la protegió hasta el nacimiento del Señor, ¿no es cierto? Y también la Biblia nos habla que en visiones, ¿sí? En revelaciones. En este pasaje que tenemos acá en Hechos 16:9, habla cuando Pablo estaba de pie, dice, y de repente ve una visión que Dios le mostraba, ¿sí? En visión un hombre que necesitaba de su palabra, y él automáticamente dice, vamos a tal lugar, y agarraron con sus discípulos y las personas que le acompañaron, y le dijo, fueron a ese lugar donde Dios le había mostrado. Y cuando llegaron a ese lugar, que Dios le había mostrado por visión, estaba justamente la persona. ¿Amén? Entonces, también por sueños. Dios también nos habla por sueños. ¿Sí? Entonces, y otra forma también es por profecía, ¿sí? Por palabra. Y yo siempre le digo, y en este caso, en el último, es lo que mayormente siento que Dios me responde y Dios me habla, es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo creo que en esa forma es donde Dios me habla a través del Espíritu Santo, donde me quebranta, me muestra, me hace sentir, me exhorta, me corrija, y a través del Espíritu Santo. Pero Dios habla de muchas maneras. Así que si usted ha pedido algo al Señor y está esperando la respuesta,
esté presente, esté atento, que Dios seguramente en un momento le va a hablar. Y si no habló todavía, no desespere, espere, ¿sí? Y cuando llega la respuesta de Dios, si usted siente una duda, acérquese a su pastor, acérquese a un hermano crecido, maduro en la fe, y cuéntele a ver qué le puede decir. A lo mejor Dios también pueda guiarlo por ese lado, ¿sí? Entonces, pasamos a otro punto. El 5 dice preparación para seguir a Cristo. Entonces, para seguir a Cristo también se necesita no solamente la revelación, y necesita saber que Dios lo llamó y lo escogió. Yo creo que lo que estamos haciendo acá, tomándonos una hora, hora y media, 2 horas, es fantástico, es una siembra de tiempo, de conocimiento, revelación, entendimiento, y una preparación para lo que Dios tiene para nosotros, y es muy importante. La verdad que para mí, siempre cuando la pastora Cristina me invita a ser parte de esto, acepto sin ningún tipo de problema, porque yo sé que siempre uno algo va a aprender, uno va a recibir, y esa manera de crecer, y es bueno estar, es bueno permanecer, es bueno apoyar esto porque nos nutrimos entre nosotros y aprendemos de aquellas personas que nos pueden transmitir algo nuevo a nuestras vidas. Entonces, si ya oramos, si ya pedimos y Dios nos confirmó, ahora debemos prepararnos, ¿sí? Preparación para seguir a Cristo. Dice, una vez que está seguro acerca de lo que Dios desea para su vida, usted necesita prepararse. Necesita prepararse. Y acá vamos a ver el ejemplo. Jesús dice que a Jesús le llevó, la Biblia habla, no es que dice, la Biblia habla, que a Jesús le llevó 3 años preparar a los discípulos, a los primeros líderes que iban a llevar adelante la iglesia. 3 años lo estuvo preparando ahí, ¿sí? Y le llevó tiempo. O sea que una preparación para estos hombres, que al principio muchos de ellos no entendían nada. Muchos de ellos tal vez se volvieron, o volvieron luego, no entendían. Y muchos de ellos, Señor, le decían, Señor, enséñanos, explícanos, no entendemos. Señor, aumenta nuestra fe, Señor, ayúdanos con nuestra incredulidad. Señor, pero ayudarnos, Señor, queremos aprender, queremos conocer, queremos capacitarnos. Qué importante tener esa actitud, ¿no es cierto? Decir, Señor, explícame. Señor, no entiendo. Aumenta mi fe, Señor. Ayúdame con mi incredulidad, Señor. Quiero estar preparado. Qué importante es prepararse. Amén. Y esto, lo que estamos haciendo acá, es algo precioso. Nosotros nos estamos preparando, nos estamos capacitando, nos estamos nutriendo, nos estamos fortaleciendo espiritualmente, ¿no? Y esto es lo bueno. Dice que cuando Jesús oraba al Padre, decía, Señor, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y lo único que nos puede santificar a nosotros es la palabra de Dios, ¿sí? Es la que nos fortalece. También podemos ver en Moisés. Dijimos al principio también que Moisés fue elegido para librar al pueblo, pero era un hombre impulsivo, un hombre violento. Como se dice acá, poca pulga, no sé cómo se dicen allá, poca pulga. Y bueno, Dios tuvo que trabajar con él, Dios tuvo que formarlo, Dios tuvo que capacitarlo. Decía, no, Moisés, no es la forma, no es la forma, no es con violencia, no sea impulsivo, no sea intolerante, tenés que ser más manso, más humilde, tenés que ser más tranquilo, aprender a escuchar, aprender a hablar, tenés que prepararte. Y Dios lo llevó y lo capacitó a este varón. Pasaron 40 años para que Moisés fuese preparado por Dios para ser un hombre humilde y manso. Después la Biblia habla, dice que Moisés fue un hombre manso, ¿no? Un hombre manso. Pero al principio, cuando llegó al Señor, como que muchas veces nosotros necesitamos capacitarnos, porque muchas veces creemos que estamos haciendo bien, como también Saulo, y en realidad estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? Porque lo estamos haciendo nosotros humanamente. Amén. Y también dice, ¿usted está dispuesto a ser un obrero de Dios? Es una pregunta que tenemos que también hacer nosotros. ¿Estamos dispuestos a ser un siervo de Dios, un obrero de Dios, un administrador de Dios? Y muchas veces son decisiones que debemos tomar, y son decisiones muy importantes, porque
a mí me ha enseñado que cuando uno decide seguir a Cristo, ya no hay tiempo, no hay momento para volver atrás. Ya no vuelvo atrás, decía una canción, ¿no? Ya no vuelvo atrás. Es seguir, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de lo que pueda suceder, debemos seguir adelante, sabiendo que el Señor va con nosotros. Amén. Entonces, podemos preguntarnos, ¿estamos seguros? ¿Queremos seguir a Dios? A partir de ahí tenemos que tomar esas decisiones y bueno, estoy dispuesto a pasar y a recibir lo que venga. Y si es así, debe prepararse, debemos prepararnos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto es algo precioso y maravilloso que debemos aprovechar, porque esto es una preparación. Dice también, Jesús nos enseñó la importancia, ¿sí?, de trazar un plan con el fin, ¿sí?, de terminarlo. Quiero que alguien me ayude a buscar Lucas 14, 28. Este es un pasaje que me gusta mucho. Lucas 14, 28. Amén. ¿Sí? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Amén. Fíjense, ¿qué tenemos que hacer primero? Sentarnos y ver, calcular si va a ser posible o no. Porque no es empezar, ¿sí? Empezar podemos empezar todo. Dice, si puede llegar a terminar, ¿sí? Entonces muchas veces cuando empezamos el camino o la carrera salimos muchos, pero llega un momento que hay personas que empezó la carrera con mucha gana, con mucho ímpetu, con mucha pasión, pero luego fueron quedando por el camino. No fueron capaces o no pudieron soportar las cargas, las luchas, las dificultades, ¿sí? Y dejaron. Por eso dice, aquel que quiere edificar, primeramente tiene que sentarse y meditar, calcular, tomar las decisiones si realmente lo va a terminar, si va a llegar, si va a seguir, si es capaz de renunciar, si es capaz de entregarse, si es capaz de cambiar, si es capaz de amar a las personas, ¿sí? Porque las cargas muchas veces es pesada. Por eso este es el propósito, ¿no? De sentarse y pensar y calcular, ¿sí? Entonces, también nos habla Santiago, ¿no es cierto? Santiago 4:3 también nos habla que debemos asegurarnos de terminar. Y también cito a alguien que me pueda acompañar con Santiago 4:13. Santiago 4:13, 15. Amén, pastor. Por favor. Vamos ahora, los que decid, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Y cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se entendió, pastor? Importante, ¿sí? Qué importante es tener al Señor en nuestro plan, ¿no? Qué importante es tenerlo al Señor en el primer lugar. Porque muchas veces tomamos decisiones o creemos que es la voluntad de Dios y nos mandamos, hacemos, vamos, decimos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y muchas veces creemos que Dios está de acuerdo con eso. Entonces, Santiago decía, pero ¿qué es el hombre? ¿No es cierto? ¿Qué es el hombre para tomar decisiones? En primer lugar, tiene que decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siempre tenemos que entender y tenemos que tener la aprobación de Dios en lo que hagamos. Porque muchas veces podemos empezar una torre, podemos empezar un edificio, podemos empezar algo,
pero también tenemos que saber si Dios aprueba lo que vamos a hacer. Y decir, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que vayas a ese lugar? ¿Quieres que emprendamos esto? Si Dios quiere, viviremos y haremos esto, dice la palabra. Qué importante es tomar eso, ¿no? Si el Señor quiere. Porque no es lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque ya no somos nosotros, es el Señor nuestro dueño. Si hemos renunciado y lo hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor, entonces ya no depende de nosotros, depende de Él. Entonces hoy ya nos guiamos por la voluntad de Dios. Y qué importante es esperar la respuesta de Dios para que no metamos la pata, ¿sí? Y en Proverbios 16:3 dice que debemos poner nuestros planes, ¿sí?, en las manos del Señor. Dice, pon tus planes en la mano del Señor y tus planes tendrán éxito. Dice Proverbios 16:3. Si nosotros ponemos en la mano del Señor todo lo que queremos hacer, todo lo que queremos emprender, y ponemos en la mano de Dios creyendo que Él nos va a sustentar y que es aprobado por Dios, dice que todo va a salir bien y que va a tener éxito. Qué importante también saber eso, ¿no? No mandarnos nomás y esperar y escuchar el tiempo y el plan y si es la voluntad de Dios para que tenga éxito, para que nos vaya bien. Entonces, continuamos con el último, dice escuchar la voz, dice vivir de acuerdo con el plan de Dios. Qué importante es vivir, si de acuerdo a ese plan. Voy a pedir rapidito que alguien me busque Romanos 14:7. Le voy a hacer leer para que no se duerma nada más, para que me ayuden. Tengo colaboradores. Amén, pastor. Romanos Bendiciones. 14:7-8. Amén. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quiénes somos? Del Señor somos. ¿A quién le pertenecemos? Al Señor. Si vivimos o morimos, de Él somos. ¿Sí? Entonces, vivir de acuerdo con el plan de Dios. Esto quiere decir, no necesitamos terminar su preparación para comenzar a vivir de acuerdo al plan de Dios. Debemos vivir para el Señor. ¿Sí? Porque le pertenecemos a Él. Si decimos que Él es nuestro Señor y que si nosotros entregamos, renunciamos a nuestros planes, ¿sí?, aceptamos el llamado de Dios, ya no vivimos nosotros. Y entendemos que nuestras vidas, nuestros planes, todo le pertenece a Dios. Si morimos o vivimos, para Él lo hacemos. Por eso la palabra dice que todo lo que hagamos en hechos o en palabras sea para su gloria. Entonces, cuando vivimos para Él, dice, le honramos como dueño. Le honramos como dueño de nuestra vida. Y como resultado, Él nos honra. Qué tremendo, ¿no? Dice, en eso consiste la mayordomía, ¿sí? Honrarle al Señor. Cuando vivimos para Él, le honramos, ¿sí?, como dueño de nuestras vidas. Y como resultado, Él nos honra. Amén, porque dice la palabra que Dios honra a aquellos que le honran, que Dios honra a aquellos que le sirven. Amén, y es importante. ¿Saben qué importante? El domingo hablaba justamente, mencionaba algo del servicio, ¿no? Y que yo siempre decía que una persona que cuando se le pide algo o genera en su corazón algo y lo hace en mal humor, ya no está sirviendo a Dios, porque es una carga. El servir a Dios tiene que ser de corazón, con alegría, con gozo, con pasión. Tiene que ser un placer servir a Dios. Si no siente placer, si no siente deseo, si no siente amor, pasión por la cosa de Dios, ese no es un servicio, es una carga. Y no está honrando al Señor. Entonces,
Por eso la palabra dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con alegría, con pasión, de corazón, porque lo hacemos para el Señor. Y todo lo que hacemos para el Señor lo tenemos que hacer con gozo y con alegría. ¿Cuánto dicen amén? ¿Continuamos? Acá tengo... Dice, también tenemos que entender, dice que el trabajo es una parte muy importante de la vida cristiana. Tengo entendido que algunas partes ya lo han hablado en las clases anteriores, ¿sí? Que el trabajo es una parte muy importante del cristiano, ¿sí? Que Dios hizo al hombre, ¿sí? Y lo puso en el huerto del Edén para que trabajara, para que cultivara, para que cuidara, ¿sí? Es un trabajo muy importante. Y luego Pablo también nos menciona, ¿no es cierto? Si alguno que no trabaja, que tampoco coma, dice Pablo, ¿no? Qué importante es trabajar, porque si no trabajas, no comes, ¿sí? Entonces, Dios decía que trabajemos ¿para qué? Para que al trabajar tengamos la posibilidad de ayudar a quienes necesitan. Ese es el plan. Porque cuando trabajamos, cuando servimos a otras personas, Dios derrama su bendición para nosotros, para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas, para que también puedan sentir el amor de Dios a través de esa bendición, a través de ese servicio. Amén. Dice, si ustedes participan en una actividad, por ejemplo, secular, ¿sí? Y esto hemos escuchado muchas veces, y me ha pasado a mí quejarme de mi trabajo, por ejemplo, ¿sí? Mi primer trabajo, que para mí era un trabajo muy, muy, muy feo, pero era para mí porque yo todavía estaba en la carne y estaba todavía inmaduro, una persona que comenzaba y creía que era un derecho de piso. Y saben que un día me pasó que estaba trabajando y pasó una persona conocida y a mí me agarró vergüenza y me escondí en el baño. Me escondí en el baño y saben que atrás de la puerta del baño sentí algo dentro mío que me dijo, ¿de qué te escondés? ¿De qué tenés vergüenza? Me dijo. Y sentí que el Espíritu Santo que me hablaba me dice, ¿no tenías vergüenza por lo que hacías antes, públicamente, y tenés vergüenza y tenés un trabajo digno? Y me dice, vos ves todos los días que hay muchas personas que traen el currículum a este lugar y quieren el puesto, el lugar que vos querés, y vos te avergonzás, y yo te di de trabajo. ¿Saben qué, hermano? Me agarró un quebrantamiento, ¿sí? Tanta vergüenza, que salí con la cabeza alta y empecé a glorificar a Dios, empecé a trabajar y empecé a hacer mi tarea diario y daba la gloria a Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que el lugar donde estamos, ¿sí? Tenemos que ser de bendición, tenemos que glorificar a Dios, ¿sí? No importa si tu trabajo no tiene nada que ver con cristianos o el lugar que te relacionás. Nosotros en el lugar donde estamos debemos servir a Dios y debemos glorificar a Dios, sabiendo que todo lo que estamos haciendo para Dios, porque Él es nuestro dueño y Él es nuestro patrón. Amén. Entonces debemos glorificar a Dios en el lugar donde nos encontremos, en las partes que nos encontremos, haciendo el servicio, sea secular o sea espiritual, tenemos que entender que lo estamos haciendo para el Señor y tenemos que hacerlo de buena gana. Amén. Saben que muchos piensan, esto para nosotros los líderes y pastores, muchos piensan que el pastor no trabaja. ¿No es cierto? Muchos piensan que los pastores no trabajan. Porque muchas veces ni los familiares piensan que los pastores trabajan. Y saben que el ministerio es un trabajo. El ministerio es un trabajo. Y muchas veces nuestros hijos tal vez por ahí no entienden y dice, ¿y tu papá qué hace? Nada, ¿por qué? ¿Cómo que no trabaja? No trabaja, ¿qué? ¿El pastor? ¿Cómo que no? El pastor es un ministerio, es un trabajo. Estamos sirviendo al Señor, estamos honrando al Señor, hemos entregado nuestras vidas, nuestros tiempos, los bienes, nos dedicamos a la obra, al servicio, a la familia, en la fe, nos dedicamos, es un trabajo y honramos a Dios con ese trabajo y es tremendo. Y trabajamos para el que mejor paga, ¿sí? Trabajamos para el que mejor paga, y eso es precioso. Dios nos bendice tremendamente, porque a Él servimos, a Él honramos,
y ahí glorificamos con nuestras vidas, ¿sí? Y hemos renunciado a cosas, hemos renunciado a trabajo, hemos renunciado a entorno, hemos renunciado, no hemos despojado tantas cosas para poder capacitarnos, para que el Señor todos los días pueda usar nuestras vidas y ser de instrumento para otras personas, ¿no? Para poder bendecirlo a través de nuestras vidas. Y la verdad que para mí hoy, al principio me costaba aceptar el llamado. Sabía que era pastor o que iba a ser llamado pastor, pero me llevó un tiempo aceptar el llamado. Y eso me costó. Y bueno, para gloria a Dios, ya Dios me mostró y me hizo sentir, sí, es lo que tengo. Así que bueno, me entregué de lleno y hoy sirvo al Señor con todo mi corazón. Para mí es un privilegio. No hay cosa más hermosa, más preciosa que servir a Dios en todo, ¿sí? Dice, Jesús le dijo que su tarea era obedecer y hacer la voluntad de Dios, o sea, del Padre, ¿no? Y terminar la obra que él había empezado, ¿sí? El Creador había empezado una obra, y Jesús vino y continuó esa obra, vino a terminar, y la voluntad de Dios, ¿sí? Que se concluya. Entonces, qué importante saber que usted y yo también somos parte de este plan, de este propósito de Dios. Dios empezó una obra, ¿sí? El reino de Dios se ha establecido, y nosotros somos parte de eso. Y la parte que nos toca a nosotros, ¿sí? Es llevar el evangelio, es predicar y hablar de un Dios vivo, un Dios que sana, que salva, un Dios presente, un Dios que pueda hacer las cosas nuevas, que pueda cambiar. Esa es la tarea nuestra, es el plan de Dios para nuestra vida. Para eso fuimos llamados, para llevarle el evangelio a toda criatura. Es tremendo. Y ese es cuando Jesús vino para hacer y obedecer el plan de Dios. Jesús dijo, yo no hago nada lo que el Padre no me manda a hacer. Y no digo nada lo que el Padre no me dice que diga. Yo solamente obedezco, ¿sí? También nosotros tenemos esa tarea en este mundo, que es llevar justamente ese mensaje. Es tremendo. Y es una tarea preciosa. A veces es pesada, a veces es difícil, pero sabiendo que Dios nos ayuda y nos sustenta en todo momento, ¿sí? Entonces, para continuar, ya vamos finalizando. Amén. Pastora, estamos finalizando. Estamos finalizando, pastora, y bueno, yo quiero solamente agregar algo más en lo personal. Hable, pastor. Motivar una... ¿Sí? ¿Está? Que no hay más diapositivas, ya no hay más. Por eso, ya damos por finalizado esta clase. Yo quiero agradecerle por este tiempo. Y bueno, agradecer por su atención. Y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. ¿Sí? Amén. Ahí está.